Hola, bienvenidos a tu podcast Ahora Yo Sé, el primer podcast legal en Guatemala. Y hoy vamos a tener un conversatorio súper interesante como los anteriores. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de derecho penal, pero en especial en un tema que nosotros hemos escuchado en los noticieros, en las redes sociales, y tal vez se le hace conocida esta frasecita que es aceptación de cargos. La verdad que no todos conocemos qué es la aceptación de cargos, pero hoy la vamos a explicar. ¿Para qué sirve? ¿Dónde realmente se puede aplicar la aceptación de cargos? ¿Qué beneficios se obtienen? ¿Cómo se desarrolla una audiencia de aceptación de cargos? Todo esto lo vamos a tener el día de hoy, así que quédese porque estará súper interesante. Y como siempre, una especialista en la materia. Para mí es un honor tener la compañía de esta especialista en aceptación de cargos, la licenciada Anabela Cardona. Licenciada, es un gusto tenerla por acá. Buenas tardes, qué gusto compartir con usted, un honor también poder estar acá y conversar de este tema que es tan interesante y que se está aplicando, aunque a muchos no les guste. Es cierto, hay muchas personas que dicen por qué él cometió este delito y realmente ahora dice, sí acepto, dijo el TikTok, y pues tiene un Ujú. beneficio y sale libre. Entonces, expliquemos en qué consiste el procedimiento especial de aceptación de cargos. Sí, ha sido un procedimiento muy cuestionado, sabemos, odiado por muchos, querido por otros, pero lo cierto es que es una ley vigente y se está aplicando este procedimiento. Este procedimiento, pues lo importante es que trae un beneficio para quien acepta cargos. Sin embargo, además de traer un beneficio, también tiene consecuencias para esta persona, porque eso es lo que se ha perdido de vista, que sí le va a dar una rebaja de pena, sin embargo, implica que él tenga que aceptar esos cargos, aceptar que los cometió, aceptar esos hechos que el Ministerio Público le está imputando con circunstancias de tiempo, lugar, modo, la calificación jurídica, la responsabilidad en ese hecho. Y eso va a generar que se le otorgue este beneficio. Pero lo que no le han dicho muchas veces a la población es las consecuencias. Por ejemplo, la sentencia va a ser una sentencia de condena y también se le van a generar antecedentes penales, ¿verdad? Entonces, no es solo que gana, también trae sus consecuencias, por lo tanto, se tiene que ponderar el costo y el beneficio de aplicar este procedimiento. Al final viene siendo un gana-gana, se podría Ujú, decir, porque la justicia obtiene ujú, el resultado que es sentenciar a una persona. Y esa persona, pues al final acepta la culpa. Lo hemos visto mucho en las películas y también en documentales y noticias en Estados Unidos, ¿verdad, licenciada? sí, de hecho, ese es el antecedente más inmediato que tenemos, porque en Estados Unidos, de hace muchos años, que se da precisamente este sistema de aceptación de cargos. Acá es relativamente nuevo, pero sí se ha visto que se ha logrado avanzar mucho, se han obtenido muchas sentencias de condena, porque ese es otro aspecto importante, que la sentencia siempre va a ser una sentencia de condena, porque a veces preguntan, ¿y acá puede haber una sentencia absolutoria? Pues no puede haberla porque desde el momento que la persona está aceptando el hecho y está aceptando la participación y responsabilidad en ese hecho, no podría haber una sentencia absolutoria. Pero sí, ese es el antecedente más inmediato que tenemos, pero lo cierto es que pues al final se está generando bastante movimiento en el entendido que se está avanzando con los casos y se están resolviendo muchos casos de una manera más pronta. Y que por ahí también vimos algunos políticos para más o Ujú, menos tomar un ejemplo ujú, de Guatemala, que ya pasaron por ese procedimiento en Estados Unidos y obviamente pues ya están acá. Pero sí fueron culpables, o sea, se les ujú, declaró culpables ujú. sobre el delito que Estados Unidos les imputaba. ¿Y qué incidencia tiene en nuestro sistema de justicia? Ha tenido una incidencia muy grande. La vemos en la primera etapa del debate, del proceso, Ujú. porque los jueces de primera instancia son los que más se han visto, lo vamos a decir de esta manera, cargados de trabajo con este procedimiento especial de aceptación de cargos, porque ahora son ellos los que dictan sentencia en la mayoría de estos casos, ya que en atención al momento que se acepten estos cargos si es iniciando el proceso,
pues el beneficio va a ser mayor. Y la incidencia que ha tenido es en gran parte que se ha permitido el descongestionamiento del sistema de justicia. Casos que podrían haber llevado 5 o 6 años, ahora se están resolviendo en meses. Y algo importante también es que considero que se ha tutelado bienes jurídicos relevantes precisamente porque no todos los delitos pueden ser susceptibles de aplicarse este procedimiento especial de aceptación de cargos. Quitar esa mora judicial que tanto se habla en los Ujú. noticieros y que al final, pues la mora judicial es la carga de trabajo que tienen los juzgados, ¿verdad, licenciada? Y también, ya que nos comentaba de que no todos los delitos, empecemos tal vez por informarle a la población qué requisitos, porque realmente nos puede estar viendo una persona que tiene un delito y ha estado audiencia tras audiencia, audiencia tras audiencia, suspensión, y podría aceptar cargos, pero ¿qué requisitos Sí, debe sí, tener para sí. poder optar a este procedimiento? Sí. Algo esencial es que para que este derecho se pueda ejercitar, lo primero que necesitamos es una persona ligada a proceso. Ese es el primer requisito. Si usted, por ejemplo, está pendiente de una orden de aprehensión, lo primero sería que tiene usted que enfrentar esta situación, lo tienen que ligar a proceso. Ese es el requisito esencial. Una vez usted esté ligado a proceso, a partir de ahí ya nace ese derecho a poder solicitar esa aceptación de cargos y muy importante, que no sean de los delitos que tienen restricción a la rebaja de la pena, porque hay delitos específicos a los cuales no se les puede aplicar esa rebaja de la pena, por citar algunos: asesinato, homicidio, plagio, secuestro, trata de personas, entre otros muchos delitos a los cuales no se les puede aplicar este beneficio de la rebaja de la pena. Pero si no se trata de estos delitos, basta con que la persona esté ligada a proceso y que esté consciente, porque eso es bien importante. Cualquier persona que acepta cargos tiene que estar suficientemente informada de las consecuencias que le va a traer aceptar esos cargos, así como de los beneficios que le implica, y ahí es donde juega un papel muy importante el abogado defensor. Excelente. Y por ahí vimos un caso que fue muy mediático, que al final el juez está como que recomendándole al sindicado, obviamente era un delito menor, pero le decía, acepte cargos, hable con su abogado, que le explique a su abogado qué significa la aceptación de cargos. Y de hecho yo por un momento que estaba viendo el video vi, y dije, de repente van a decir que sí aceptan cargos. ¿El juez puede motivar al sindicado a aceptar cargos o realmente debe ser una decisión del sindicado con el abogado? Esa es una decisión que le compete únicamente a la persona procesada. Vamos a hablar de procesado, sindicado, acusado, eso nos vamos a referir casi a lo mismo en atención a la etapa del proceso. Lo que sí es cierto es que el mismo procedimiento regula que el juez debe explicarle a la persona sindicada de este beneficio y las consecuencias. Ya es decisión únicamente de la persona que está enfrentando el proceso si decide acogerse a este procedimiento especial de aceptación de cargos o no, pero el juez sí tiene que explicarle que está esa posibilidad, obligarlo jamás, pero sí explicarle que en el Código Procesal Penal se está regulada esa posibilidad y que si él quiere puede acogerse a ese procedimiento especial y obtener el beneficio de la rebaja de penas. Sí, que ahí es el problema que también nosotros hemos escuchado en los noticieros y hemos visto que ya quieren utilizar eso para determinar que la persona es culpable y obviamente después ya hacerlo pues mediático en los medios y esta persona es culpable de tal cuestión, pero ya están haciendo mal uso. Pero ¿qué implica una persona que acepte cargos? ¿Qué le implica eso? Decir, sí, yo acepto los cargos. Pues le implica que desde el momento que está aceptando los cargos, lo primero es que ya sabe que va a dictarle una sentencia de condena, pero algo importante también es que esa persona en esa audiencia tiene que aceptar, reitero, el hecho. Si estamos, por ejemplo, en una primera declaración, veamos el caso más simple, que es el de la primera declaración. Si una persona en la primera declaración dice, miren, yo no quiero seguir con este proceso, va a ser muy tardado, mejor voy a aceptar cargos y previa asesoría de su abogado defensor, por supuesto,
puede decidir aceptar los cargos, pero ¿qué va a implicar? Que él tiene que aceptar, y eso es lo que muchas veces no le están explicando a las personas. Tiene que aceptar esa imputación, ese hecho que el Ministerio Público le está narrando, lo tiene que aceptar con las circunstancias de tiempo, de lugar, de modo, la calificación jurídica que se le está dando, y también tiene que aceptar que participó en ese hecho. Veamos, por ejemplo, que fuera un caso de unas lesiones culposas y decidieran acogerse al procedimiento especial de aceptación de cargos. La persona que los va a aceptar tiene que estar consciente que esto le implica que él tenga que aceptar que sí, que él atropelló a esa persona, que la atropelló tal día, tal hora, en tal lugar, todo eso la persona lo tiene que narrar, tiene que aceptarlo y también tiene que aceptar que en este caso, si fueran unas lesiones leves, por ejemplo, que él tiene que estar consciente que va a decir que sí cometió, que sí participó en la comisión de ese delito. Eso es lo que se le tiene que explicar a la persona porque no puede llegar tampoco a una de estas audiencias y decir, mire, sí, acepto que se me aplique el procedimiento especial de aceptación de cargos, pero yo soy inocente. Eso no se podría porque acá lo esencial es que él tiene que aceptar ese hecho, reitero, con circunstancias de tiempo, lugar, modo, la calificación jurídica que se va a referir al delito que se le está imputando y, lo más importante, que él participó en la comisión de esos hechos. Y que esa es la confusión que al final se da mucho, porque dice la gente, voy a aceptar los Ujú, cargos, pero voy a decir que no. Y cuando el juez le pregunta, ¿usted sí está aceptando los ujú, cargos? Se quedan todavía con la duda, digo que sí o digo que no. Entonces yo creo que aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo entra la función del abogado defensor al momento de que el sindicato dice, ujú, sí, ujú, aceptemos? ujú. ¿Qué función tiene? Sí, el abogado acá tiene una función muy importante porque es quien debe de asesorar al sindicado. Él es el que le tiene que explicar en qué consiste este procedimiento, qué consecuencias tiene aceptarlo y algo bien importante, que se está tomando, y esa es una mala práctica, se está tomando este procedimiento especial de aceptación de cargos como que descubrimos el agua azucarada y ahora apliquémoslo a todos los delitos. No, no se trata de eso. Acá es importante y aquí es donde media esa asesoría del abogado defensor, que el abogado defensor tiene que hacerle ver a la persona las consecuencias, pero algo importante también analizar si será la mejor alternativa la aceptación de cargos o si va a ser la última alternativa. Ese es un análisis bien importante que el abogado debe realizar en atención a aquellas evidencias que el Ministerio Público pueda tener en un primer momento, porque si, por ejemplo, estamos en una audiencia de primera declaración, en esa audiencia el Ministerio Público, cuando realice la imputación, o sea, cuando le haga saber a la persona el motivo por el cual está siendo procesada, también va a decir qué medios de investigación tiene. Y esto también le va a permitir al abogado establecer si es la mejor alternativa o no. Y algo muy importante, por supuesto, cuando la persona tiene medidas sustitutivas de la prisión, todo es más fácil porque el tiempo permite ir analizando y pues también es importante saber en qué momentos hay para poder aplicar este procedimiento porque no necesariamente tiene que ser en la primera declaración. Sí, no, interesante porque lo que dice aquí la licenciada es que si la persona está fuera, Ujú, como comúnmente decimos aquí en Guatemala, si no está en la cárcel, ujú, si está fuera, tiene el tiempo para poder analizar qué decisión toma, porque de repente hasta le conviene un criterio de ujú, oportunidad, que ahí pues no va a salir culpable, ujú. ¿verdad? Que más, tal vez nos acepta otra invitación, licenciada, y vamos a explicar qué es un criterio de oportunidad, Con mucho porque gusto. nuestro fin acá es de que usted nos entienda realmente y de repente usted está pasando un proceso y el abogado le dice, mire, aceptemos cargos o criterios de oportunidad, esto y el otro, y no le explica realmente qué es lo que está pasando o a qué se está metiendo. Eso es lo que nosotros queremos acá. Pero me gustaría que ya hablamos al final que sí se tiene un beneficio de Ujú, tiempo, o sea, se reduce, pero ¿qué otros beneficios y qué otras ujú, ujú, obligaciones ujú, les ujú, conlleva y en qué momento de la ujú, etapa procesal pudiera el sindicato decir, sí, mire, ujú, abogado, ujú, yo escuché, yo vi un video ujú, ahí de ahora yo sé con la licenciada Cardona, ella dice, no,
¿Se puede? ¿En qué momento se Ujú. podría? ¿Cuál sería la rebaja? ¿Y hasta qué etapa del proceso Ujú. pudiera aceptar cargos el sindicato? Sí, esto es bien importante porque hay 3 momentos. El procedimiento especial de aceptación de cargos nos da 3 momentos específicos en los cuales se puede obtener esta rebaja de penas y algo muy importante, cada momento tiene un porcentaje de beneficio. Les comentamos. El primer momento es desde y algo que quiero que quede bien claro, por favor, porque existe mucho esa duda. A mí me han llamado muchas veces y me dicen, perdone, ¿y será que si lo tengo que hacer ahorita en la primera declaración o puede seguir avanzando el proceso? Ahorita lo explico. El primer momento es desde la primera declaración, que ya dijimos que desde que se liga a una persona a proceso ya tiene este derecho si lo quiere ejercitar. Entonces es desde la primera declaración hasta antes de la apertura a juicio. Por lo tanto, va a ser todo ese periodo de investigación el que la persona va a tener esa posibilidad de analizar si es lo mejor, por supuesto, con la asesoría de su abogado defensor, porque puede ser que conforme la investigación vaya avanzando, resulte que esa investigación no compromete la participación de la persona que está enfrentando ese proceso. ¿Y qué tal si en lugar de una apertura a juicio se podría lograr un sobreseimiento o cualquier forma conclusiva que no le perjudique? Eso hay que analizarlos. Entonces, reitero, el primer momento va a ser desde la primera declaración hasta antes de la apertura a juicio. ¿Y qué beneficio va a traer esto? Va a traer que se le puede rebajar la mitad de la pena que le corresponde al delito por el cual se están aceptando los cargos. Si el proceso sigue avanzando y resulta que ya le abrieron a juicio, entonces tiene otro segundo momento que va a ser desde la apertura a juicio hasta antes que se inicie el debate. Y en ese caso, la rebaja de la pena va a ser de una tercera parte. Y el último momento, que es el tercer momento, que va a ser cuando ya inicia el debate, pero antes que se inicie la recepción de las pruebas. Y en ese caso, pues ya únicamente esta persona sindicada va a tener derecho a la rebaja de una quinta parte. Es importante analizar estos 3 momentos para poder darle la mejor asesoría a la persona, y si se considera que conforme la investigación va avanzando, las posibilidades son de, por ejemplo, vamos a ir a debate, ya le abrieron a juicio, pero se considera que probablemente se podría obtener una sentencia absolutoria, pues eso valdría la pena también ir a ese debate, ¿verdad? Pero acá lo importante es analizar realmente la pertinencia y la conveniencia de poder aceptar esos cargos, o si puede resultar más viable irse al procedimiento común. Pero reitero, cuando la persona está en libertad, todo es mucho más fácil porque pasa, y usted lo sabe, licenciado, lo hemos visto en cuántos casos. Hay tribunales de sentencia, por ejemplo, que están señalando debate para dentro de un año. Entonces, esos tiempos también son los que muchas veces están motivando que la persona diga, bueno, pero si tengo que esperar un año para ir a debate y tal vez está privada de libertad y si acepta cargos hoy, puede recobrar su libertad hoy mismo si cumple los demás requisitos como la reparación digna, ¿verdad? Por eso es bien importante que se analice, pero que se tenga claro que estos 3 momentos tienen un lapso entre el cual se puede solicitar y que el beneficio pues va a seguir siendo el mismo. No necesariamente tiene que ser en una audiencia específica, sino dentro del parámetro que cada uno de estos 3 momentos implica. Casi que cuestión de orgullo, porque algún sindicado por orgullo y decir que es inocente y no quiere aceptar cargos, pero pudiera estar afuera desde hace mucho Ujú. tiempo, con el solo hecho de haber platicado con su abogado y establecerle de que sí, aceptemos cargos, nos va a llevar un proceso menos desgastante, menos costoso, y al final pues van a estar libres y pueden ahí sí que rehacer su vida. A veces aquí en Guatemala se ha sindicado mucha gente y pues ellos consideran que perdieron la vida completa y no, no, o sea, tienen una vida por delante. Y según su experiencia, licenciada, ¿qué delito usted recomendaría decirle a un sindicado? Acepte cargos. En el que se está aplicando muchísimo y que lo comparto y lo veo viable es en la aportación ilegal de arma de fuego. Bastante, ¿verdad? Ese es el más, donde más se está aplicando, y lo veo como una excelente alternativa porque sabemos que muchas personas de manera ingenua
portan armas sin saber que es Sí. una prohibición. Nuestro país, aún hay muchas personas analfabetas, aunque ustedes que nos están escuchando y viendo no lo crean, hay muchas personas aún que no saben leer ni escribir. Yo, mi experiencia como juez, tuve esos casos y es bien triste poder decir, sí, pero es que la ley del organismo judicial regula que no podemos alegar ignorancia, pero ¿cómo le hago entender eso a una persona que no sabe ni leer? Entonces, en este delito específicamente, yo lo veo como algo muy valioso este procedimiento especial de aceptación de cargos, porque está ayudando a muchas personas a poder solventar su situación. Por supuesto, tiene las consecuencias, pero al final van a ser las consecuencias menos graves el tener que aceptarlos, tener una sentencia de condena, tener que pagar una reparación digna, en este caso al Estado, pero va a poder recobrar su libertad. Ese es el ejemplo y el caso más típico, podría decirle, donde es muy importante y es de gran utilidad este procedimiento especial de aceptación de cargos. Y que deben de tomar la decisión en su momento procesal oportuno, o sea, porque si se pasan de mucho tiempo ya no les va a alcanzar la rebaja y al final ya no van a obtener el beneficio de la libertad. Pero al inicio hablábamos de que hay ciertos delitos que no. Platiquemos de esos delitos que no, para que la gente se entere. Y obviamente los que no, pues el resto sí. Sí, ahí sí que está taxativamente regulado cuáles no tienen ese beneficio de la rebaja de la pena. Y por lo tanto, acá siento que se hizo un adecuado análisis en relación a esta prohibición porque se ponderaron los bienes jurídicos tutelados, que son aquellos bienes jurídicos tutelados que son relevantes para el ser humano y que precisamente por esa relevancia es que merecen una especial protección, y cuando se ven vulnerados es que el derecho penal tiene que intervenir para prevenir en algunos casos, en otros lamentablemente ya no se puede prevenir, pero sí por lo menos para minimizar las consecuencias de esto y lograr que la persona sea sancionada quien haya vulnerado esos bienes jurídicos tutelados. Entre los delitos que tienen esa prohibición a la rebaja de pena se encuentran delitos de lesa humanidad, se encuentran el homicidio, el parricidio, asesinato, los delitos contenidos en la ley contra la narcoactividad, también se encuentra el aborto. Si nos damos cuenta, la vida, sí se le prestó la atención debida, está siendo un bien debidamente tutelado y por eso no se admite en estos delitos este procedimiento especial de aceptación de cargos. También reitero, los delitos contra la narcoactividad, el plagio o secuestro es otro de estos delitos que también tiene esa prohibición de rebaja de penas, la trata de personas también, entre otros que son un listadito que está ahí específico, pero estos son los que más llaman la atención. Por lo tanto, usted ya sabe que si, por ejemplo, alguien mata a otra persona, si estamos ante un homicidio, no va a tener derecho a este beneficio de rebaja de penas. Va a surgir la interrogante para muchos, estoy seguro, ¿y qué pasa con el homicidio preterintencional? ¿Y qué pasa con el homicidio culposo? ¿Y qué pasa con el homicidio en estado de dimisión violenta? Pues eso ya es otra historia, pero los que están prohibidos, reitero, entre otros está el homicidio, el asesinato, el parricidio, el plagio secuestro, la trata de personas, la extorsión, los delitos de lesa humanidad, el genocidio, el aborto, entre otros. Que si bien es cierto, se sonó mucho la aceptación de cargos en este caso. Bueno, aquí no tenemos prohibición en YouTube, que sonó de Keyn Maluf, que el otro caso que ya tenemos un episodio nosotros también, que ahí lo que se pretendía era una aceptación de cargos. Entonces, obviamente, no aplicaba y ahora estamos viendo ahí que casi que se va a repetir el juicio y todo, pero ahí es donde se hace el mal uso y pues yo considero que no debería de darse, ¿verdad? Porque ahí es donde ya la gente empieza a dudar que si realmente funciona la aceptación de cargos. Pero para una persona que realmente sí le puede servir, que está detenida y su proceso al final no avanza, que tiene la mala suerte o la mala asesoría pues que no tiene un buen abogado y al final no avanza, entonces ahí sí le puede servir. Y en los casos de aceptación de cargos de los delitos que comentó licenciada,
¿podría haber algún juez que diga, yo tengo el criterio y yo sí lo aplico? No, porque recordemos que la ley, por dura que sea, es la ley y se tiene que aplicar tal como es. Si un juez decidiera, por ejemplo, en un delito de los que tienen esta prohibición de rebaja de penas y dice, bueno, yo voy a aplicar aceptación de cargos y le voy a rebajar la pena, pues ahí podríamos estar ante un prevaricato de este juez, ¿verdad? Porque la ley es taxativa y de manera taxativa está regulado qué delitos tienen prohibición a este beneficio de rebaja de penas. Ahora, podría darse otra circunstancia y esta yo no la descarto, que se pudiera dar este procedimiento especial de aceptación de cargos, pero sin otorgarle ningún beneficio. Prácticamente solo sería como acortar el proceso para no irnos al procedimiento común con todas esas etapas largas que lleva el proceso, pero no tendría derecho al beneficio de la rebaja de las penas. Y algo bien importante que precisamente usted comentaba, la asesoría. Tener un buen abogado es algo esencial porque una buena defensa va a ser siempre la diferencia en un proceso. Si usted tiene un buen abogado, definitivamente le va a dar la mejor asesoría y también insisto, Jane, para los que me conocen y ven que yo hago cápsulas en TikTok y también en Facebook, yo hago cápsulas jurídicas, ahí hemos tratado ya este tema y también les quiero compartir acá, aprovechando, vamos a dar la primicia, Ah, no, licenciado, gracias. que estoy casi ya concluyendo mi libro, que es precisamente de aceptación de cargos, porque he visto que existen muchas dudas y también en la aplicación se generan muchas inquietudes. Entonces ya casi estoy terminando mi libro, donde les pongo incluso supuestos, casos prácticos, porque sé que va a ser de mucha utilidad, especialmente pensamos en el abogado recién graduado, ¿verdad? Claro. ¿Qué hacer cuando recién nos graduamos y muchas veces no sabemos y ahora qué, ¿verdad? Eso es bien importante. Por lo tanto, el ser un buen abogado, ser un buen profesional y las personas que contratan un abogado también tienen que verificar este extremo, ¿verdad? Que sea un profesional que tenga ya alguna trayectoria y puede ser un abogado recién graduado también, pero usted tiene también que ver que sea una persona que en primer lugar le diga la verdad, porque a usted muchas veces, ¿qué pasa con el tema de las personas indicadas? Quieren que les digan verdades bonitas, aunque no sean lo que realmente tiene que suceder. Pero sí, yo puedo dar un consejo acá, es que de verdad un abogado tiene que ser alguien que sea consciente y en este tema del procedimiento especial de aceptación de cargos, esa asesoría del abogado es tan importante y usted pues tiene que verificar esa circunstancia para poder llevar su caso a un feliz término. Sí, es que a veces la gente también, ay, yo me voy con el abogado tal porque él dice que sí me va a sacar, él dice que sí, entonces él está mintiendo. Es que él dice que conoce a la jueza, que conoce al juez, Ujú, le están mintiendo. Busque un especialista de verdad y la ujú. felicito con el tema del libro. Aquí esperamos ejemplares, podemos Gracias, promocionar y de repente gracias. hasta quien esté interesado hacemos Ujú. una dinámica y rifamos algún Claro libro, que sí va a ser un porque honor. es un tema que Ujú, realmente aquí en sí. Guatemala y por eso nosotros nos decidimos Ujú, hacer este podcast. ujú, Somos muy pocos los que tenemos el interés en informar a la población, sin ningún costo, sin sí. nada a cambio, para que usted se entere, para que usted al momento, que no le estoy deseando el mal, lo aclaro, que usted tenga un problema, usted pueda decir, o irse a YouTube y buscar, yo recuerdo que Lick Ariel y la licenciada hablaron de aceptación de cargos, veamos, y ya usted no la engañan, ya no lo engañan. Pero a mí me gustaría, porque también casi no se da esto, de que los profesionales expliquemos cómo se dan las audiencias. Y al inicio, yo recuerdo muy bien, yo hay muchos casos de aceptación de cargos Ujú, y los abogados decían, mira, ¿y cómo se da? ¿Qué se ujú, dice? ¿Quién interviene primero? ¿Quién después? Y entonces, incluso hasta el sindicato desconoce y lo platicábamos al inicio que debe decir que sí. Yo iba caminando y de repente saqué mi arma y no tenía licencia, llegó la policía, pero expliquémosle a la gente cómo se da una audiencia de aceptación de cargos que es diferente a las otras, que pues si bien es cierto, puede estar en ley, pero aquí la población guatemalteca pues no, o no quieren, porque sí acceso ya tenemos en el teléfono, en Google, descargar, pero expliquémosles acá para que ellos sepan más o menos cómo se da. Sigamos conversando en una audiencia de primera Ajá, declaración. Ya la persona está ligada a proceso, decide que quiere aceptar cargos. En ese caso, si fuera en una primera declaración, el juez le da un plazo de 1 hora
para que el abogado pueda conversar con la persona que quiere aceptar los cargos y explicarle todas estas consecuencias y todo en relación a su declaración. Bueno, una vez ya están convencidos de esto y que sí quiere aceptar los cargos, el Ministerio Público va a hacer nuevamente esa imputación. Ya le hizo la imputación porque aquí pues no tenemos acusación, va a ser de conocimiento nuevamente de la persona sindicada ese hecho que se le está atribuyendo. Va a entenderlo la persona sindicada el hecho y posterior. Y también el Ministerio Público va a presentar aquellas evidencias que tenga disponibles, ¿verdad? En ese momento, que son las evidencias que le van a permitir a él sustentar ese hecho que es el que se le está imputando a la persona. Hecho esto, llega el momento en el que pues, la persona que ha decidido aceptar estos hechos, el juez le tiene que hacer todas estas advertencias y algo bien importante. El juez tiene que verificar que ese consentimiento del sindicado sea un consentimiento suficientemente informado. ¿Y quién va a cumplir esa función? El abogado defensor, porque es el que le va a explicar todo en torno a este procedimiento, que sea un consentimiento libre, que no haya vicios del consentimiento, que esté suficientemente informado y que realmente nazca de la voluntad de él y que sea consciente, voluntario y suficientemente informado para que él pueda aceptar estos cargos. Ya habiendo el juez explicado todas estas circunstancias, pues va a proceder a tomársele la declaración a la persona que ha decidido aceptar los cargos. Y aquí es donde viene el tema interesante y donde muchos ya no les gusta. Cuando decimos que le va a tomar la declaración, esta persona que está aceptando los cargos tiene que declarar en relación a ese hecho que le acaban de hacer de conocimiento y tiene que aceptar, ya dijimos, las circunstancias de tiempo, qué día fue, a qué hora fue el hecho, de lugar, en qué lugar se dio ese hecho también, de modo todas las circunstancias que pudieron haber rodeado ese hecho, si fueran unas lesiones culposas, por ejemplo, que alguien colisionó con otro vehículo, todo eso lo tiene que narrar, pero algo bien importante también, que si estamos hablando, por ejemplo, de unas lesiones culposas, la persona también tiene que aceptar que ese es el tipo penal, esa es la calificación jurídica que él está aceptando. Por lo tanto, no va a esperar que se le condene por otra circunstancia. Y, muy importante, él tiene que aceptar en esa misma declaración que va a advertir, tiene que aceptar que él sí participó, que él cometió ese hecho y que por lo tanto es responsable y que pues se va a sujetar a las consecuencias que deriven precisamente de ese hecho que la persona cometió. Y pues ya posteriormente a que narra todo esto, el juez va a verificar si él considera que efectivamente ese consentimiento está libre de vicios, ¿verdad? Porque podría darse en algún momento que una persona pretendiera aceptar cargos, a lo mejor por alguna coacción, pero eso es lo que el juez va a establecer. Y si el juez establece que puede haber algún vicio del consentimiento, pues el juez también tiene la posibilidad de no aceptar el procedimiento y decir que se tiene que seguir por el procedimiento común ese caso, ¿verdad? Por eso es importante y el juez tiene que verificar todos esos extremos y tiene que mediar esa asesoría y posteriormente, ya que se verificó por el juez todo esto, pues se tiene que proceder a dictar la sentencia de condena en la que se va a dictar la responsabilidad de la persona y algo muy importante, ya cuando tenemos la sentencia de condena, viene también la reparación digna, porque acá algo importante que considero es que no se descuida ese tema de la víctima, ¿verdad? También la víctima tiene acá su relevancia, esa tutela judicial efectiva que establece el Código Procesal Penal ha sido debidamente tutelada acá y se tiene esa posibilidad que la persona víctima de ese hecho delictivo, que la persona que está aceptando cargos está reconociéndose responsable de ello, también va a tener derecho a una reparación digna y pues ya el juez señalará otra audiencia precisamente para discusión de esa reparación digna y se tiene que integrar esta con la sentencia penal. Pero lo importante y el mensaje que quiero que quede claro es que si a usted le dicen, usted se va a acoger al procedimiento especial de aceptación de cargos, usted tiene que saber que usted tiene que aceptar
que usted cometió ese hecho. Tal vez sería la manera más clara de poderlo dar a entender. Tiene que aceptar usted que usted sí cometió ese hecho y que por lo tanto usted se está haciendo responsable de las consecuencias de ese hecho. Este sería el procedimiento que a grosso modo se tiene que seguir. Yo les dije, especialista, y se nota. Y así que estén pendientes a ese libro porque va a estar muy interesante. Profesionales, a la persona que le interese de repente a alguien que esté en este problema, hay que leer el librito porque va a estar súper interesante y muy importante a lo que se refiere con la víctima, porque acá yo creo que la víctima es la que al final no está muy conforme porque dice, ay, no, mi agresor va a quedar libre y solo va a pagar cierta cantidad de dinero. Y no, mi agresor queda libre, pero también se protege a la víctima, que lo acaba de decir la licenciada, que al final eso no quedó fuera. O sea, no es para al final halagar al sindicato y decir, bueno, como dicen muchos, porque yo he escuchado ese comentario y nos los han escrito, ay, ahora cualquiera mata y acepta cargos y queda libre. Ahora cualquiera roba, acepta cargos y queda libre. No es así. O sea, sí es un procedimiento que tiene sus etapas, que no para todos aplica, pero de repente podríamos hablar también porque aquí también existe algún tipo de recurso, la vía recursiva que le denominamos los abogados. O sea, no estar de acuerdo. ¿Podríamos platicar de eso? Sí, sí, claro que sí. Y algo bien importante que quiero puntualizar también es que en el procedimiento especial de aceptación de cargos, el único que tiene que dar su consentimiento es el sindicado, porque recientemente estuve en una de estas audiencias, de las cuales he tenido bastantes, pero en la última que estuve, se solicita que el sindicato quería acogerse precisamente al procedimiento especial de aceptación de cargos y el Ministerio Público, los querellantes, se oponen a la aplicación del procedimiento. Sin embargo, en este procedimiento no se necesita el consentimiento ni del Ministerio Público ni del querellante adhesivo para poder ser aplicado, porque el único consentimiento que aquí es relevante es el del sindicato, porque al final es él quien va a sufrir las consecuencias de esta aceptación de cargo, porque todos lo suelen ver como un beneficio, pero veamos más allá del beneficio. Sí, esa persona va a recobrar su libertad, pero esa persona va a tener una sentencia de condena, le va a generar antecedentes penales. En algunos casos puede ser que ni siquiera le alcance para recobrar su libertad de inmediato, pero lo va a hacer en un plazo que no quede muy lejano, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante analizarlo y no verlo como que solo trae beneficios. Y en cuanto a la víctima, por supuesto, también se está tutelando conforme al Código Procesal Penal que se tiene derecho a esa reparación digna. En cuanto a los recursos, es bien limitado porque solo está regulado el recurso de apelación. Y este recurso de apelación, y que quede claro, eso también lo aprovechamos a decir acá, que no es apelación especial, es apelación, porque muchos dicen, pero es que como es una sentencia, esa la impugnamos a través del recurso de apelación especial, pero no es así. Yo tuve ese caso cuando era magistrada de sala, tuve dos casos precisamente donde presentaron apelación especial aduciendo que por ser una sentencia, que por eso se tenía que presentar el recurso de apelación especial. Sin embargo, no es así y también ya la Corte de Constitucionalidad en estos casos se pronunció haciendo ver que no es el recurso de apelación especial, sino es el recurso de apelación, el que, pues acá no lo dice, pero es el que tenemos regulado a partir del artículo 404 del Código Procesal Penal, que ya sabemos que son 3 días para poderlo presentar. Pero este recurso es bien limitado porque no es simplemente, es que a mí no me gustó la sentencia, voy a apelar, yo estoy inconforme con la sentencia, voy a apelar. Lo que sucede en este recurso es que está taxativamente establecido por qué se puede apelar y por qué podemos apelar. En primer lugar, es apelable únicamente la sentencia y en esa sentencia que se puede apelar, que sea lo relacionado a garantías procesales, relacionado a la pena, relacionado a la libertad o que el juez resuelva contrario a los cargos o a lo solicitado. Estos son los únicos motivos por los cuales se puede presentar este recurso de apelación. No es como en los demás casos que me puedo imaginar el motivo que quiera de inconformidad y plantearlo, acá no.
hay 4 motivos específicos que son los que están regulados y por los cuales se puede presentar el recurso de apelación. Y si no fuera por ninguno de esos, pues definitivamente no se podría. Y surge acá una polémica, por ejemplo, con la reparación digna. Muchos dicen, pero y es que si yo no estoy de acuerdo con el monto fijado en reparación digna, apelo. Pero ahí no es apelable porque la reparación digna, por ejemplo, no es una garantía procesal, no es una pena, no se trata de la libertad, no es que el juez esté resolviendo contrario a los cargos. Entonces, en ese caso, habría que ver otra alternativa y si ya no tenemos un recurso en el Código Procesal Penal, pues tendríamos que ver una acción constitucional de amparo, pero está taxativamente delimitado porque la finalidad es, pues cuando nace este procedimiento, se creería que es con la finalidad que se llegó ya a un acuerdo y que no va a haber impugnaciones, pero si las hubiera, sería únicamente el recurso de apelación especial, únicamente el recurso de apelación, el que está regulado y por los motivos que ya he indicado, no es un recurso que sea amplio. Mejor explicado no se puede. Así que ya sabe usted, o sea, a qué, si tienen procedimiento de aceptación de cargos, mejor mire todo el video completo. Y después se compra el libro porque ahí termina la explicación. Licenciada, la verdad que este tema es súper interesante y pudiéramos pasar hablando horas, pero la idea es de que hacerlo corto y que la gente nos vaya entendiendo para que cuando pasen por esta etapa, a que tenga un delito, esté indicado por un delito, pues sepa cómo poder utilizar estas herramientas que tenemos acá en Guatemala, que no solo en Estados Unidos, porque por ahí andan unos que ven, es que aquí en Estados Unidos, aquí, no, aquí también tenemos, pero no es igual, o sea, porque allá en la investigación que culpable, 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 una sentencia, a cambio aquí es diferente, aquí sí tienen un beneficio y al final es la rebaja. Para los que están detenidos, pues obviamente están menos tiempo por si no les aplica la libertad. Pero para ir terminando, licenciada, me gustaría que le diéramos un consejo a la población para el que esté pasando un momento y tenga que optar por la aceptación de cargos y cuál es el cuidado que debe tener el guatemalteco al momento de tomar esta decisión. Obviamente, primero, contratar a un abogado especialista que ya ahorita vamos a dar las redes sociales y los números para que contraten a la licenciada o a su equipo de trabajo. ¿Cuál sería el consejito? Muy importante, el primerito, que sí se asesore bien, que tenga un buen abogado, porque ese es un gran éxito en primer lugar de su caso. Y el siguiente es que con esa asesoría realmente del abogado se haga ese análisis y realmente aceptar cargos es la mejor alternativa que usted tiene o si es la última alternativa, porque como ya dije, hay 3 momentos o incluso el primer momento que es desde la primera declaración hasta antes de la apertura a juicio y el beneficio va a seguir siendo el mismo, que se analice realmente si la evidencia con la que cuenta el Ministerio Público, si el avance de esa investigación lo puede llevar a usted a que su proceso vaya encaminado a que se vaya a obtener una sentencia de condena. Pero si del análisis que su abogado está haciendo, está viendo que no hay elementos que comprometan su participación, y eso es la misma investigación la que lo va a ir determinando, pues analizar que no va a ser esa la mejor alternativa. El consejo concreto es que se analice realmente si es la mejor alternativa aceptar cargos o si es mejor optar por el procedimiento común en atención a las circunstancias concretas de cada caso, porque eso es bien importante. Cada caso debe ser analizado de manera concreta en atención a los medios de investigación con los que se cuente, porque no porque a Luisito le aplicaron cargos significa que a Juanito y a Miguelito también se los tienen que aplicar, ¿verdad? Cada caso debe ser analizado y ese análisis precisamente es su abogado el que lo debe realizar y debe darle a usted esa asesoría que es lo mejor. Y si el mejor es irse al procedimiento común, pues siga las etapas del proceso común, que a lo mejor usted ahí va a solventar su situación, no va a llegar a una sentencia de condena, va a salir absuelto o posiblemente ni siquiera va a tener que enfrentar un debate, pero por eso es tan importante esa buena asesoría que usted debe tener y ese análisis que se debe hacer del caso concreto. ¿Ya lo escuchó? Y usted se pregunta, ¿y la licenciada por qué sabe mucho?
Entonces ahorita ella le va a decir por qué sabe mucho, le va a explicar su trayectoria, por qué la licenciada es especialista en derecho penal y por qué tiene esa experiencia que hoy nos demostró en este episodio. Este es el momento, licenciada, para que usted le cuente a la gente y le diga cuál ha sido su trayectoria en Guatemala. Gracias. Bueno, pues yo tengo 22 años de carrera judicial, entre los que hay 7 años de juez de paz, casi 7 de juez de sentencia y 9 años de magistrada de sala de corte de apelaciones, que me han dado un amplio conocimiento de este tema penal. Mi vida se ha desarrollado en el ámbito penal y estos últimos 9 años fue en la sala de mayor riesgo y extinción de dominio, donde tuve la oportunidad de ver muchos casos polémicos, tanto en mayor riesgo como en extinción de dominio, que es otro tema muy interesante y que se está poniendo de moda actualmente, el tema de extinción de dominio derivado de casos que se están viendo actualmente. Y también he sido docente, algo muy importante también, creo mucho en la preparación académica. Soy abogada y notaria con una maestría también en ciencias forenses, soy doctora en ciencias penales y pues Dios y la vida me han llevado siempre por el ámbito del derecho penal y actualmente pues en el ejercicio liberal de la profesión. Ahí siempre también he impartido muchas veces docencia en diplomados del Colegio de Abogados y Notarios y en todas aquellas actividades que nos permita Dios compartir de nuestras bendiciones, de esos conocimientos que la vida nos ha permitido adquirir y esa gran escuela que yo tuve gracias al organismo judicial. Eso es muy importante y por eso les puedo compartir estos temas con mucha solvencia desde la práctica. Qué gran trayectoria, licenciada, la verdad, es un honor para nosotros tenerla hoy acá en el set, pero sería interesante que diera sus redes sociales y que nos cuente cómo fue que despertó ese interés para empezar a decirle a la población estos temas que realmente que si uno no estudia derecho, no lo sabe. O si no paga uno su asesoría con el abogado de confianza, menos, ¿verdad? Sí, No se saben sí. cómo despertó ese interés. Sí, fíjese que había mucho amigo y mucho conocido que a raíz que me voy del organismo judicial y me llaman, y mira, y en este caso, ¿qué puedo hacer? Y en este otro, ¿qué puedo hacer? Entonces, eran reiteradas las consultas que me hacían y me siguen haciendo aún. Entonces, eso me hizo tomar la decisión de decir, bueno, creo que no podemos quedarnos con lo que hemos aprendido y sabemos, porque si nosotros no trascendemos, si nosotros no compartimos, creo que sería egoísmo. Entonces, Claro. por eso decido que hay que compartir uno lo que sabe y ser una orientación para, pienso mucho en los abogados recién graduados, la verdad, porque la universidad no nos enseña para salir al mundo qué vamos a hacer, ¿verdad? Cuando nos graduamos, nosotros creemos que están ahí cientos de clientes esperándonos, pero eso es en un mundo ideal, en nuestros sueños, no, hay que esforzarse cada día. El nombre y la profesión se van construyendo con los años y para llegar a tener una trayectoria de vida, eso lleva mucho tiempo, mucha dedicación y mucho esfuerzo. Entonces, eso me hace decidir, bueno, ya que me hacen tanta consulta, mejor voy a empezar a compartir de mis conocimientos y pues aportar, ¿verdad? Y recientemente me llenó de tanta satisfacción un comentario que alguien nos escribe en redes. Gracias a usted pude contestar una pregunta en mi fase pública del examen técnico profesional. Miren, esas son aquellas cosas que llenan tanto como ser humano, que dan tanta satisfacción porque dice uno, qué bueno que yo pude aportar a alguien. Y esa es la finalidad de hacer este contenido en redes sociales. Estoy como Anabela Cardona en TikTok y en Facebook. Y ya próximamente, también la próxima semana, también le cuento, mire, usted es portador de buenas noticias. Se da cuenta, primicia acá. La próxima semana también les cuento que ya voy a empezar en el canal de YouTube, también como Anabela Cardona, a compartir también temas ya un poquito de una manera más amplia, porque también me han dicho, es que en las cápsulas a veces corto. es corto y tenemos más dudas. Entonces también ya vamos a empezar a ampliar los temas. El día martes, primeramente Dios, de la siguiente semana, ya lo estamos inaugurando y pues vamos a compartir temas muy interesantes para seguir aportando a nuestros estudiantes, a nuestros abogados y que tengo la bendición que también tengo profesionales de mucha experiencia que
ven mis redes, pero también tengo estudiantes y también bien importante lo que usted decía, que también tenemos a muchas personas que pues no son abogados, no están en este ámbito, pero les gusta informarse, les gusta estar enterados y qué bueno que nosotros podamos hacer parte de esa labor de dar conocimiento y que las personas puedan estar informadas de sus derechos. Y que la única forma de que al final cambiemos a Guatemala es de esta forma, dando información a nuestros guatemaltecos. Y bienvenida al gremio de YouTube. Aquí la Gracias, recibimos con los muchas brazos gracias. abiertos y le deseamos el mejor éxito. Yo sé que va a ser exitoso porque Sin duda. realmente usted tiene mucho conocimiento y aquí ustedes se pudieron haber dado cuenta. Era solo un tema y mire hasta dónde hemos llegado. Para ir finalizando, licenciada, ¿algo que agregar? Pues agradecerle a usted el espacio, instarle a seguir con este valioso programa porque realmente hacer esa labor de concienciación a la persona y de llevarle las cosas como son, ¿verdad? Porque lo que usted decía, si hablamos del procedimiento de aceptación de cargos, muchos dicen, ay no, pero es que aquel mató y ya va a aceptar cargos, aquel secuestró y ya va a aceptar cargos. Y ahora usted ya sabe que no es así, que esos delitos ni siquiera tienen la posibilidad de que se les aplique el procedimiento especial de aceptación de cargos y, muy importante, que usted como población esté informada para que podamos emitir juicios, pero juicios informados, porque en redes todos nos creemos expertos, en redes todos somos jueces y creemos que lo que nosotros decimos se tiene que hacer, pero es bueno emitir opinión, pero opinión suficientemente informada. Así que gracias por la invitación, un honor compartir este tema con usted y gracias a toda su audiencia también, que definitivamente es una labor muy importante la que se está realizando. No, muy agradecidos nosotros por haber aceptado la invitación. Y mire que dijo algo muy importante. Usted tiene que decir, ahora yo sé de aceptación de cargos. La verdad que me siento muy orgulloso de tener a la licenciada acá y a usted lo invito a que no se pierda ningún episodio, que le dé clic a la campanita para que usted sea el primero en ver cuando nosotros subamos un episodio. Comente, comparta. Si tiene un amigo que está pasando por un problema de penal y de repente le sirve la aceptación de cargos, compártale un corto, compártale el video completo y aquí lo esperamos la próxima semana. Si llegó a este momento, usted puede decir, ahora yo sé de aceptación de cargos. Nos vemos hasta la próxima.